quando utilizar tu do jeito certo e quando você. Então, fique até o final deste vídeo. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que estão precisando. E vamos a curtir este momento. Vamos a curtir de maneira simples. Este é um bate-papo. Eu só quero entregar para você algumas ferramentas que muitos alunos meus estão tendo problema. Então, esta diferença, algo que ninguém te ha contado, o que é? Vamos direito ao ponto. Então, para isto, eu vou falar espanhol, mas de uma maneira devagar, tá? Para que para todos fique muito claro. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que tú lo utilizo cuando yo quiero generar confianza, ¿sí? Esto va de acuerdo a la personalidad de cada persona. Si tú hablas tú o hablas usted, está errado. No, cada persona tiene su manera de hablar, su manera de expresarse. Tu confianza y usted una persona un poco más reservada. ¿Por qué? Vamos primero con tú. Y con usted lo que nos explica la gramática, lo que todo el mundo dice. Tú formal, perdón, tú informal, usted formal. Tú en realidad es cuando quieres expresar confianza en la persona, cuando tú quieres generar empatía en la persona. En la antigüedad, muchas veces las personas utilizaban tú para su círculo social más cercano, ¿sí? Y usted para personas de autoridad. Entonces, si tú lees un libro, tú vas a darte cuenta que en la gramática te están diciendo necesitas hablar usted en el ambiente de trabajo, a un desconocido, o sea, en un restaurante, y eso te va a decir la gramática. Y tú lo vas a utilizar con amigos y familia. Eso dice la gramática y eso es lo que la mayoría de profesores explican en todos los cursos de idiomas. Pero hoy vamos a ver algo que es totalmente diferente y que hoy en día no es así. Entonces, vamos con tú. Vamos a utilizar tú cuando queremos expresar algo que va a generar confianza. Si yo estoy en un restaurante y yo voy a hablar con un mesero, un mozo, como le dicen en Argentina, en portugués sería garzón. Todo este tiempo, si yo hablo de tú, yo voy a generar empatía. Yo voy a generar empatía, yo voy a generar confianza. Ahora, lo que yo le digo a mis alumnos es, por favor, utilicemos el tú, pero con respeto, ¿sí? Entonces, ya vimos un escenario que es el escenario de qué? El escenario de unas, un restaurante. Ahora, si yo estoy hablando con, en una entrevista de trabajo, yo llego con respeto. Entonces, utilizo normalmente el don, ¿sí? Entonces, en mi caso, don Diego, don Julio, don Pablo, don Juan, don Giovanni, y empiezo a hablar de manera informal. Ahora, mucho cuidado con lo que les voy a decir. Si en dado caso, la persona que me está haciendo la entrevista a mí empieza a hablar algo de manera formal, yo automáticamente tengo que cambiar el lenguaje para usted. Es decir, si yo voy a una entrevista, va a haber una persona que va a encargarse de hacer las preguntas, ¿cierto? Esa persona va a tener el dominio de la entrevista de trabajo. Entonces yo necesito hablar de la manera que la persona que esté liderando esta conversación esté hablando. Si él está hablando de tú, yo continúo con tú. Si él está hablando de usted, yo continúo con usted. ¿Ok?
Entonces, acuérdense, voy a generar una amabilidad, voy a generar, a verme como una persona descontraída, pero yo no puedo utilizar tú sin ser elegante. Entonces, yo no puedo utilizar tú sin pedir el favor. Yo no puedo hablar de tú sin generar ese respeto. ¿Ok? Entonces, esta es una cosa que ningún profesor, cuando yo explico este tema, dicen mis alumnos, oiga, Diego, esto nadie me lo había contado. ¿Por qué? Porque, como les digo, lo que queda en el libro y lo que queda en la cabeza de la mayoría de estudiantes es que tú simplemente lo voy a utilizar para hablar con mi familia, pero no es así. Tú puedes hablar con amigos, con personas que no conoces, en tu trabajo, siempre y cuando generes empatía. Al igual que al momento de redactar un email, un correo electrónico, tú puedes hablar con tú, siempre y cuando hables con elegancia, ¿sí? Con respeto. Pero la ventaja de utilizar tú es que vas a generar empatía y confianza para la persona con la que estás hablando. Entonces, esto es clave para mí. Entonces, como les dije, todo va de acuerdo a la personalidad. Entonces, normalmente, digamos en mi caso, puede que sea el presidente de una multinacional, puede que sea una persona que me ayude con los tintos, cualquier persona. Mi personalidad es hablarle con tú, pero con elegancia, ¿sí? Tratar a todo el mundo de la manera igual, porque todos somos iguales. Nadie es superior a otro, por más que tengan un cargo superior. Pero yo no voy a endiosar a nadie. Esa es mi personalidad. Y en la práctica, yo lo veo así. Yo veo que muchas personas que tienen ese carisma utilizan el tú. Ahora, una persona que es un poquito más cerrada, una persona que es un poco ya más reservada, utiliza el usted. No quiero expresar el día de hoy, quiero dejar esto muy claro, que nosotros vamos a ver que ese tú y usted tenga alguna preferencia. No, esto va de acuerdo a tu personalidad. Y lo que yo les recomiendo, ¿cuál es? Ahorita, al final de este video, yo voy a explicarles unas diferencias ya gramaticales de cómo utilizar en algunos tiempos verbales los verbos de acuerdo a tú y a usted, que ese es otro de los principales errores que yo he visto que cometen mis estudiantes. Entonces, es por eso que yo les pido que se queden hasta el final y que compartan y este conocimiento le lleguen a más personas, porque vamos a ver esa clave gramatical también, ¿ok? Entonces, volviendo al tema con usted, ¿qué es lo que sucede? Usted es una persona más cerrada, una persona que su personalidad es más seria, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar usted? Si tú utilizas usted con una persona mayor, una persona mayor, esa persona va a sentir respeto, ¿sí? Porque antiguamente, por ejemplo, mi abuelita no le podía hablar a su papá con tú, porque eso generaba irrespeto, pero hoy en día no es así. Entonces, usted genera respeto. Usted genera respeto, usted lo puede utilizar con sus amigos, sus familiares, siempre y cuando su personalidad sea más seria. Si usted es una persona más seria, ok. Ahora, si usted es un líder de empresa y empieza a hablar de usted a sus funcionarios, va a generar una cierta barrera de superioridad, como una especie de autoridad, ¿sí? Y sus funcionarios lo van a ver como, uy, esta persona no, no es tan amable y uno no puede entrar a ella porque siempre está con una postura más cerrada, ¿sí? Entonces, la mayoría de mis estudiantes son directores, gerentes, entonces
les doy este consejo a ustedes. Si ustedes están tratando con un equipo y ese equipo es de personas más jóvenes y que son de origen hispanohablante, yo les recomiendo que hablen de tú, ¿sí? Porque acuerden, usted va a generar una barrera como de superioridad y eso no es lo que queremos transmitir. Nosotros queremos transmitir a las personas, sí, claro, tenemos un cargo de autoridad, pero también estamos receptivos a recibir información, a generar una conversación, a poder estar interesado por la evolución de nuestros funcionarios. ¿Ok? Entonces, recordemos, hagamos un resumen hasta acá. Tú lo utilizo si yo quiero generar más simpatía con la persona y usted, si yo soy una persona reservada y no quiero que entren en mi área. Eso es en la práctica. Eso es en la práctica y sé que este video va a generar mucha controversia con algunos profesores que van a decir, ah, pero la Real Lengua Española dice otra cosa, dice que tú informal, usted formal. Sí, lo va a generar, pero no me interesa los comentarios negativos que tenga, sino me interesa comentarles a ustedes cómo es en la práctica. Ahora, cada uno de ustedes puede optar por seleccionar un modelo de comunicación, sea tú informal o usted formal. Cada uno de ustedes puede optar, ¿sí? Por tú informal, usted formal. Pero lo que tenemos que tener en cuenta que es que necesitamos mantener toda nuestra conversación, sea en informal, sea con tú y sea formal con usted. ¿Ok? No me mezclen, por favor, que es el principal super portuñol, que de esa manera lo bautizamos con nuestro estudiante don Bruno, super portuñol, que es mezclar cosas de el español, ¿cierto? Con portugués, ese super portuñol, pero aparte de eso, bautizamos a super portuñol, que vamos a hacer después una serie de videos explicando cómo acabar ese super portuñol, es utilizando el verbo de la manera incorrecta. Es decir, utilizas el pronombre tú, pero después utilizas el verbo conjugado como con usted. Entonces, esa es nuestro principal problema en la práctica, ¿sí? Entonces, acuérdense, tú, si quieres generar empatía, si quieres generar abertura con una persona, no importa si sea una persona que tiene un cargo superior a ti o una persona que tiene un cargo inferior, básicamente generas abertura en el ambiente, en la conversación y usted generas ya una posición más cerrada, ¿sí? Si estás bravo en una discusión y no quieres oír a las otras personas, tú quedas de brazos cruzados y estás generando una barrera, ¿correcto? Ahí se utiliza usted, ¿ok? Bueno, entonces, como les dije, video corto, rápido, pero vamos ahora con nuestra dica gramatical. Entonces, dica en español, vamos a bautizarlo tip. Entonces, este tip es clave. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, con el pronombre tú, debemos utilizar los verbos terminando en S. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo acá en esta presentación, tú envías el informe. Ok, súper. Envías tiene S. Ahora, con usted, el verbo, cuando es regular, no lleva S. ¿Esto para qué tiempos nos sirve? Nos sirve para presente, para un tiempo verbal que se llama pretérito imperfecto, que es cuando yo no hago las cosas, mucho más adelante se los voy a estar mostrando, y para futuro, ¿sí? Entonces, tú enviarás el informe, termina en ese. Tú enviabas el informe, termina en ese. ¿Listo? Ahora, usted enviará el informe, no termina en ese. Usted enviaba el informe, no termina en ese. Entonces, recuerden algo muy clave y el favor que yo les voy a pedir hoy. Les agradezco por haber quedado hasta este tiempo, pero
En retribución les pido solo una cosa. No dañen el español. No hablen ese super portuñol. Vamos a acabar ese super portuñol y la manera más simple de acabar este super portuñol es no adicionando ese cuando estás hablando de usted y adicionar la S cuando se habla de tú es la manera correcta, ¿sí? Yo veo que la mayoría de brasileños tienen facilidad de utilizar el pronombre usted, pero ¿cuál es el problema? Hablan de usted y le agregan la S. Entonces, por favor, lo que les dije, no importa cómo es tu personalidad, por como vivo en Brasil y la manera que yo veo que ustedes son, la mayoría de brasileños son muy amables, son muy abiertos. Entonces, mi consejo es que utilicen tú de manera respetuosa y ahí el verbo va a llevar ese. Pero si tú quieres utilizar usted, no está mal. Ya sabes, tienes que tener mucho cuidado al momento de contactarte con personas, pero no está mal, ¿ok? Pero no le pongas la S cuando hablas de usted. No le pongas la S. Ese es el único favor que yo les pido. Entonces, por ejemplo, hagamos otro escenario, digamos, presentación. Presentación, esa presentación, ¿no? Entonces, trabajas para la presentación. Tú trabajas para la presentación. Muy bien, ok. Con tu, usted trabaja para la presentación. Entonces, acuérdense, tú, el verbo lleva en ese, usted, el verbo no lleva ese. Entonces, acá vimos una estructura que es pronombre, se conjuga de acuerdo al verbo, pero existe un complemento, ¿sí? Y existen una serie de reglas y existe una fórmula que mucho más adelante la vamos a ver. Entonces, recuerden, hoy solamente estamos encajados en el estilo de comunicación formal e informal. Formal usted, informal tú, como nos dice la gramática, y de acuerdo a eso hay una conjugación del verbo. Pero no solamente quería explicarles esta dica gramatical que todo el mundo la dice, sino la práctica. Resumimos. Tú generas empatía, eres una persona abierta, usted una persona más reservada. Estoy seguro que este video lo van a hacer viral, lo van a hacer llegar a más personas para que en verdad entiendan la diferencia que nadie habla del español, de tú versus usted en la práctica. Mil y mil gracias por estar hasta este momento. Si piensas que algún amigo, algún compañero de trabajo le puede servir este video, compárteselo, ¿sí? Ayúdanos a llegar a más personas, porque nosotros queremos que los ejecutivos de Brasil puedan tener el idioma español como una manera de ampliar sus relaciones comerciales con Latinoamérica. Soñamos con ver un Latinoamérica mejor y necesitamos ejecutivos que hablen español. Entonces, suscríbete al canal si quieres ver más videos y nos vemos en otra ocasión. Chao.